tiene título todavía, pero vamos a poner, está muy chiquito, vamos a ponerle 200 o 150. Ecuaciones diferenciales ordinarias 1, ¿no? ¿Y cuál es el grupo? El que dijimos, C0, C es 0. ¿Cuál es? C01. Ese es nuestro grupo. Ok. Es el que está haciendo. Entonces, aquí vamos a escribir todo lo que se necesite. ¿Está claro? Entonces aquí vamos a dar todas las explicaciones de cómo se resuelve una ecuación diferencial, qué es una ecuación diferencial, cuál es la solución de una ecuación diferencial. Pero antes de... le vamos a dar un nombre y así va a aparecer ahí en el aula virtual. Le vamos a dar un nombre, se va a llamar Notas de clase examen 1. Examen número 1. Notas de clase examen 1. Así se va a llamar esto. Entonces, esto es lo que necesitan aprender para preparar el primer examen. Los exámenes, como ya vieron ahí, bueno, vamos a repasar el programa. Vamos a, bueno, no la vamos a cerrar, pero vamos a salir. Voy a abrir el programa para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde está? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Doy 21P. Vamos a cambiar de ventana. Okay. Ahora tienen ahí ya tenemos ya tenemos un ayudante. No he llenado esto porque cuando lo puse ahí en la página del departamento todavía no teníamos asignado un ayudante, pero ya tenemos asignado un ayudante. No sé si ya leyeron esto. Dice que las clases son lunes, martes de 8 a 10 y jueves de 8 a 9, porque de 9 a 10 vamos a tener una clase de taller o de ejercicios con el ayudante. Ya lo tenemos. Luego lo pongo, lleno estos huecos. Entonces, este es el programa del curso, capítulo 1, capítulo 2, 4 capítulos. Es un curso introductorio, este es un primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, esta es la bibliografía, este es el libro que vamos a utilizar, que se acerca más al curso. Cualquiera de estos libros es un libro muy bueno, todos estos son libros pues excelentes, este tiene muchos ejercicios con sus soluciones, muchos ejemplos con soluciones. Este también está bien, este tiene muchas notas históricas, ¿no? Sobre las ecuaciones diferenciales. Este tiene también varias aplicaciones y explica bien los métodos, ¿no? El libro de Brown, el libro de Simmons, todos estos 5 libros son realmente buenos. Entonces, la evaluación consiste de 3 exámenes parciales. Uno, yo creo que, bueno, ya creo que ya dice ahí en el aula virtual que van a ser los jueves de las semanas 4, 8 y 11. ¿De acuerdo? 4, 8 y jueves de las semanas 4, 8 y 11. Esos días van a ser los días de examen. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta por ahora? ¿Hasta ahora? Hola. Hagan preguntas si las tienen. Una cosa, si va a grabar las Sí. clases.
¿Mande? Sí, grabar las clases. Es que no escucho. A ver, déjame apagar esto para que. Que si va a grabar las clases, creo que dijo. Sí, eso. Ah, sí, ya entendí, ya escuché. Escuché. No sé porque si lo hago luego no atienden las clases. Y sí me gustaría que fueran en tiempo real, ¿no? Todo esto, porque ustedes vayan aprendiendo, se acostumbran, no pierdan la mala costumbre de destinar un horario para las clases y, y que atiendan, ¿no? O sea, sí está bien, pero lo voy a pensar, lo pienso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola. No, profesor. ¿No? Entonces ya podemos empezar. A ver, ¿qué dice el programa? ¿Lo tienen ahí? Dice ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, motivación, modelado y clasificaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ordinarias, parciales, autónomas, no autónomas, lineales y no lineales, orden de una ecuación diferencial, concepto de solución, existencia y unicidad. Bueno, se puede empezar con algún ejemplo, ¿no? De ecuación diferencial ordinaria o empezar con la definición de ecuación diferencial ordinaria. Esta vez vamos a empezar con la definición, ¿no? Entonces vamos a copiar esto que está aquí, vean. Este es el capítulo 1. Bueno, de hecho lo podemos copiar todo. Y lo llevamos acá, ¿no? Para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Dónde está? Aquí. Le ponemos capítulo 1. Y copiamos eso. Bueno, no lo hizo muy bien, pero no necesitamos tanto. Creo que primer inciso por el momento está bien. Arreglo. Autónomas, no autónomas. Lineales, no lineales. Existencia y unicidad. Relación entre el número de parámetros. Hay unas constantes que aparecen, ya verán. Y el conjunto solución. Que ya es, bueno, ya arreglé todos los acentos. Ah, no. Ese no es, ¿verdad? ¿Ya está arreglado todo? Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias a... Cierra el parente. Aquí. Pues vamos a empezar. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación, aunque suene repetitivo, ecuación que relaciona una función, que generalmente se va a llamar y, ¿no? Una función, la variable independiente de la función, ¿verdad? La variable independiente y sus derivadas. Diferencial. Una ecuación diferencial es una relación o una ecuación que relaciona una función
generalmente y, la variable independiente de la función, ¿verdad? Y sus derivadas. La variable independiente de la función y sus derivadas. Esa es una ecuación diferencial. La vamos a abreviar así, ED, ecuación diferencial por ahora. Una ecuación diferencial, no es ahí, ¿verdad? Una ecuación diferencial ED es una ecuación que relaciona una función, la variable independiente de la función y sus derivadas. Ejemplos de esto, esta es la definición, ¿no? Ejemplos de eso, veamos. Ejemplos, pues hay muchos. ¿Qué cosa relaciona? Por ejemplo, 3y' menos 5y. Vamos a ponerle la dependencia, que se vea. Y de x, y de x. Y vamos a ponerle igual a 7. Esta es una ecuación diferencial para y. Esta es una ecuación diferencial para y que depende de x, ¿no? O sea, esta es y es la incógnita, y es la función incógnita, y igual a y de x. Entonces, esta es un ejemplo, ¿no?, de ecuación diferencial. Vamos a poner otro, así que es el inciso A, ¿verdad? Vamos a copiar para acelerar la cosa. Vamos a poner otro inciso, inciso B. Digamos, coseno de x, y', vamos a dejarle, bueno, más 4 x cúbica, y', ahora va a aparecer una derivada más o menos, no sé, 6 x o e a la x puede ser. Vamos a ponerle o logaritmo natural de x, por y de x, más, no sé, casi lo que queramos, ¿no? O menos 2x más 3 igual a 0. Entonces, esta tiene más términos, se ve aquí, ¿no? Tiene más derivadas. Vean, aquí aparece y', y cosas que dependen de x, ¿no? Entonces, esta es una ecuación diferencial también para y de x. ¿De acuerdo? Son ejemplos. Vamos a poner esto así. De esta manera. Esta también es una ecuación diferencial. No tienen que ser así. Vamos a poner otro ejemplo. Ok. Por ejemplo, pueden estar así mezcladas las cosas, ¿no? Vean, x3 o así, ¿no? y' por y, ¿no? O y al cuadrado, esto puede estar al cuadrado. Vamos a quitarle ya la dependencia. Casi no se escribe, general, ¿no? Y cuadrada, y cuadrada igual a menos 2x más.
quiero poner una exponencial, espera. Voy a ir por la exponencial. Ah, no, esto no es. Vamos a quitar esta cosa. No se necesita. Esto tampoco. Esto también debería quitarlo, pero no se puede. Entonces, vamos a ponerle aquí una exponencial. Aquí está. E a la menos x, así nada más. Entonces, esta es una ecuación diferencial, vean. Es una ecuación que relaciona a x, la variable independiente, la función y una de sus derivadas. Aquí la primera es una ecuación que relaciona la variable independiente, que es x, la variable dependiente o la función, que es y una de sus derivadas. En la segunda aparecen dos derivadas, y', y pueden aparecer más derivadas, ¿no? En general. Podríamos escribir, bueno, esta es la C. Podríamos escribir algo más general, ¿no? Obviamente. Vean. Inciso D. También podemos, el cuadrado también puede aparecer en la derivada, ¿eh? Puede ser así, vean. Vamos a poner un ejemplo de esos. Y al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Y esta que sea la y. No, perdón, y. Igual a, pues eso, así. Bueno, para que no lo noten, igual 4x, bueno, coseno de x. Bueno, ya usamos coseno, ahora vamos a usar seno. Es igual. Así. Entonces, esta es una ecuación diferencial también para y. Es una relación entre x, y sus derivadas. ¿De acuerdo? Bien. Como decía, podemos escribir algo más, ¿no? Que aparezcan más derivadas. En general pueden aparecer muchas derivadas. Inciso E. Digamos algo como esto, vean. Vamos a ponerle subíndices. A1, más bien a n de x. Vamos a quitar este. Y aquí voy a poner la enésima derivada, ¿no? De la función. Más, vamos a quitar esto, ¿no? Para que no moleste. Igual a 0. Y le vamos a poner más términos, obviamente. A n menos 1 de x por y a la n menos 1. Y es la variable independiente, x es la variable dependiente, y estas funciones que están apareciendo aquí solo dependen de x, ¿no? Etcétera. ¿Hasta dónde le pongo? Hasta, vamos a ver, puntos suspensivos. ¿Dónde están los puntitos? ¿Dónde están? Están aquí.
estos. Punto más, ¿hasta dónde? ¿Cuál será el penúltimo término? El penúltimo término es A1 de X por Y a la 1, pues ya nada más le voy a poner Y', ¿no? La primera derivada. Y' más el último término, ¿cuál es? Pues es A0 de X y la derivada de orden 0, que en realidad es la función, pues nada más se pone Y, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, puede ser 0 o de una vez le vamos poniendo para irnos preparando para después G de X. Entonces esta es una ecuación diferencial porque es una relación entre la variable independiente que es X, las primeras n derivadas de la función y otras cosas, ¿no? Ahí aparecen unas funciones. Aquí se entiende que esta es una ecuación diferencial para y igual a y de x, y que depende de x, donde vamos a agregarle, ¿donde qué? Donde estas funciones A1, bueno, le voy a quitar la dependencia, an menos 1, uy, vamos a ponerlo acá abajo mejor. Ah, ya sé por qué hice eso. an menos 1, an menos 1, etcétera, coma, bueno, me falta una coma, ¿verdad? Etcétera, A1 hasta A0, A0 son funciones que solo dependen de X. Solo dependen de X. Dependen de X. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Entonces, son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial es una relación entre una función, la variable independiente y las derivadas de la función. Es una ecuación que relaciona una función, la variable independiente de esa función y sus derivadas. Eso es un... Sí, profesor. Sí, profe. Ahora vamos a definir el orden. Bueno, podemos ir en varias direcciones. Decir que es orden y que es ordinaria. Estas son ordinarias. Una ecuación diferencial. Primero vamos ahí, a lo de ordinaria, porque este curso se llama así. Una ecuación diferencial es ordinaria. Una ecuación diferencial es ordinaria si la función incógnita, como ya vieron ahí, si la función incógnita aquí ustedes han resuelto, por ejemplo, cosas como esto. A ver, vamos a ver. 3x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Esta es una ecuación algebraica. Es una ecuación algebraica. Aquí la solución son unos números. De hecho, vamos a ponerle así, a ver, x
más 3 para no exagerar, ¿no? Solo es un ejemplo. 2. Entonces, esta es una ecuación algebraica. Sus soluciones son números. Entonces, las soluciones de esta ecuación algebraica son números. Las soluciones de la ecuación algebraica, soluciones de la ecuación algebraica esta que está aquí, son los números, son números. Son los números. ¿Cuáles son los números? No es muy difícil ver. ¿Es x igual a qué? Las soluciones de esta ecuación algebraica son los números x igual a 1, bueno, menos 1 más bien. Bueno, menos 2 si los ponemos en orden. Y x igual a menos 1, ¿no? Porque la... ¿Sí está bien esto? Sí, porque la suma de 1 y 2 es 3 y el producto es 1, ¿no? Esto se factoriza como x más 2 por x más 1, ¿no? Entonces, esas son las soluciones. Esto es igual a x más 1 por x más 2, obviamente, ¿no? Igual a 0. Entonces, la suma, el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes por el común más el producto de los términos no comunes. Entonces, las soluciones son, pues, para ponerlo en orden, así como está ahí, son menos 2 y menos 1. Son números, números. Eso es muy importante. La solución de una ecuación diferencial, vamos a ver, aquí la función es una función, no es un número. Entonces, una ecuación diferencial es ordinaria si la función incógnita solo depende de una variable. De una variable. Generalmente se llama X o T, ¿no? Una ecuación diferencial es ordinaria, o se llama ordinaria, si la función incógnita, aquí la incógnita es una función, no es un número, ¿no? Como ya indicamos aquí, en este ejemplo de una ecuación algebraica. Aquí las soluciones de una ecuación algebraica son números. 4, 7, 20, pi sobre 5. Puede ser algo horrible, pero es un número. Aquí la solución de una ecuación diferencial va a ser una función. Todavía no decimos eso, pero bueno. Entonces, una ecuación diferencial es ordinaria si la función incógnita solamente depende de una variable. Entonces, veamos ejemplos. En caso contrario, o sea, si la función no depende solamente de una variable, la ecuación diferencial se llama parcial, ¿no? Se llama parcial. Entonces, tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Veamos ejemplos de eso. Ejemplo, bueno, así. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a poner ese ejemplo. Ese mismo ejemplo, fíjense. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Así se va de la ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria. EDO. ¿No? Para Y, obviamente. Ya le vamos a quitar eso, ¿no? Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque la función incógnita
porque esta es una ecuación diferencial ordinaria. Porque, vamos a poner porque la función incógnita y solo depende de x, ¿de acuerdo? Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Porque y esta otra, pues también. Vamos a copiarla y ahorita ponemos una parcial. B. Lo mismo, la misma leyenda. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque la función incógnita y solo depende de x. Solo que aquí hay una derivada y aquí aparecen dos derivadas. Ya se ve que cuando aparecen más derivadas, pues es más difícil resolverla, ¿no? Va a ser más difícil. Pero bueno, eso es otra cosa, todavía no. Ahora, un ejemplo de ecuación diferencial parcial, pues es esta, vean. Se escriben así, obviamente con derivadas parciales, ¿verdad? Parcial, derivada parcial de u, aquí, esta es la notación generalmente para la derivada parcial de u respecto a x. Puedo pensar, vamos a poner la dependencia para que quede claro que u depende de x y de y, más, vamos a poner unos coeficientes, a las derivadas, digamos 4x por la derivada parcial de u respecto a x, evaluada en u de x, menos, pues no sé, 7x al cuadrado, 7, así, vamos a ponerlo así, 7x menos x al cuadrado, ¿verdad? Por la derivada parcial de u respecto a y. Más, vamos a ponerle (5u de x) igual a 0. Esta es una ecuación diferencial parcial. Vamos a copiar esto. Esta es una ecuación diferencial parcial E de P, porque la función incógnita U depende de las variables X y Y. ¿De acuerdo? O también se puede poner de la variable XY, solo que este XY tiene dos dimensiones, ¿no? Es de dimensión 2, es un vector. Bueno, se puede pensar que es un vector, o es un punto, o es una variable, pero con dos componentes, o hay muchas maneras de decirlo. Es una ecuación diferencial parcial, porque la función incógnita U depende de dos variables, ¿no? O de las variables X y Y. Entonces, otro ejemplo, ya para que aclarar más la cosa, que son los ejemplos famosos, ¿no? De hecho, y que ustedes deben conocer. Entonces, vamos a poner esta. Segunda derivada parcial de u. Ah, no se pone ahí. Segunda derivada parcial de u
respecto a X. Le voy a quitar la dependencia. Pueden ser 1, 2, hasta 3 variables. Más segunda derivada parcial de U respecto a Y. A ver, ¿por qué no me dicen que estoy mal aquí? Aquí es una Y, ¿no? Es una X y Y. Sin, ¿no? Bueno, ya, lo arreglé. Pero bueno, díganme. Entonces, vamos a quitarle todo esto. Esta es, como ya entendieron, supongo, esto es una ecuación diferencial parcial. Se entiende que depende de X y de Y, ¿verdad? Esta es una ecuación muy famosa. Esta es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación. Bueno, ya no voy a escribir ecuación diferencial parcial, solo ecuación de Laplace. Es una ecuación diferencial parcial, ¿no? Bueno, aquí está escrita en 2 variables, pero se puede escribir en 3 variables, obviamente. Esta es la ecuación de Laplace o ecuación diferencial parcial de Laplace, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Laplace. Vamos a poner otra. Similar a esa, pero con un pequeño cambio. Entonces, generalmente se pone así. Se le pone aquí un coeficiente, una A al cuadrado, y aquí una sola derivada parcial, y aquí se le pone T. Aquí se entiende que las variables de la función incógnita son X y T, tiempo y espacio. Esta es la ecuación de calor. Aquí en la ecuación de Laplace U representa el potencial. Es el potencial de una función en el punto XY. Es el potencial de un campo vectorial, ¿no? Un campo vectorial. Es potencial electrostático, puede ser. Pero bueno, no vamos a explicar eso porque no es parte del curso, solamente le estoy diciendo. Esta es la ecuación de calor. Aquí U es la temperatura, denota la temperatura en el punto X y en el tiempo T. Diferencial parcial, claro, porque la incógnita depende de 2 variables. Y otra ecuación también famosa es esta, ¿no? Y ahora le pongo aquí un más bien un menos, pero segundas derivadas parciales. O sea, similar a la primera, y esta es el tiempo. Así, entonces vean la única diferencia entre la ecuación de Laplace y esta que acabo de escribir es un signo. Las variables, pues no importa el nombre de las variables. Aquí las variables son X y Y, pero aquí son X y T. También es espacio y tiempo. Pero aquí hay un cambio de signo. Esta es la ecuación de onda. Onda. Y aquí la U de XT denota el desplazamiento vertical de una cuerda. Desplazamiento vertical del punto X de una cuerda en el tiempo T. Entonces, esta es la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial parcial. Esta es la ecuación de calor, también es una ecuación diferencial, ecuación de Laplace. Estas ecuaciones se han estudiado mucho. Son las ecuaciones de la física matemática. Se han estudiado mucho, pero nosotros nada más vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, cuando la función incógnita solo depende de una variable. Por eso son ordinarias y estas son parciales. Eso es otro curso. Ya tomarán ese curso algún día.
vamos a guardar, no se vaya a perder esto. Entonces, ¿qué hora es? No sé. Déjenme ver qué hora es. Son las 9, todavía tenemos tiempo para hacer muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puedo mover? A ver, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una relación entre una función, la variable independiente y sus derivadas. La ecuación puede ser ordinaria o parcial. Si es ordinaria, la función incógnita solo depende de una variable. Si es parcial, la función incógnita puede depender de 2 o más a 3 variables. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la de Laplace. O la de onda. Mejor la de onda. O la de calor, ¿no? No sé, la que sea, ¿no? Vamos a poner la de onda. La G, esta es en una dimensión. Esta es la ecuación de onda en una dimensión. Pero la puedo poner en 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, le agrego el laplaciano. Esto. Bueno, pero así, con su coeficiente. Y le cambio de letras Y y Z. Entonces, esto ya les han enseñado en el curso, ya tomaron el curso ese de análisis vectorial o cálculo vectorial, ¿o cómo se llama? Ah, no, cálculo de varias variables 2, ¿no? ¿Ya tomaron ese curso? ¿Hola? ¿O todavía no? Yo todavía no. Cálculo de varias variables 2. No. Sí, profe, ya. Ah, bueno. Bueno, ya les enseñarán eso. Entonces, esto es en 3 variables, ¿no? Este es el laplaciano en 2 variables, este es el laplaciano en 3 variables, ¿no? También aquí puedo poner la ecuación de calor en 3 variables. De hecho, se puede poner en n variables, pero bueno, lo que tiene es más significado físico, pues de hecho aquí hay 4 variables, vean, la U depende aquí de 4 variables, depende del punto X, Y, Z. Si le pongo más, bueno, no, así está bien. Tengo la ecuación de onda en 3 variables, pero puedo poner la ecuación de calor en 3 variables también, sería similar a esto, pero aquí noten que la función incógnita depende de 4 variables, X, Y y Z, la posición y el tiempo. Entonces, fácilmente se pueden escribir ecuaciones diferenciales que dependan de muchas variables, ¿no? Es lo normal. Entonces, nosotros solamente vamos a estudiar las ordinarias, ecuaciones diferenciales, donde la incógnita solo depende de una variable. Bueno, y ahora vamos a decir, ya vimos que es ordinario, ecuación diferencial parcial, y ahora vamos a ver el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o parcial, ¿verdad? Puede ser ordinaria o parcial, así. De una ecuación diferencial, puede ser ordinaria o parcial, es igual, así lo voy a decir, es igual al orden de la derivada más alta que aparece, es igual al orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Ecuación diferencial, obviamente. Entonces, ese es el orden de una ecuación diferencial. Es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver un ejemplo, repasar. Ejemplo.
Entonces, empezamos por el primero. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 o de primer orden. De orden, orden 1 o de primer orden. Ecuación diferencial ordinaria de orden 1 o de primer orden. ¿Está claro? Porque la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial es 1. De hecho, es lo más bajo que puede aparecer, si no, no es ecuación diferencial. Es una ecuación algebraica, entonces. Si no aparecen derivadas, no es ecuación diferencial. Entonces, esta es de primer orden. Y esta que tenemos aquí, pues obviamente, es una ecuación diferencial ¿de qué? De orden 2. Es una ecuación diferencial de orden 2, ¿verdad? O de segundo orden. ¿De acuerdo? Es una ecuación diferencial ordinaria. Es 1. Esta también es 1. Es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 o de segundo orden. Noten que estas ecuaciones diferenciales parciales, esta por ejemplo, esta es la ecuación de Laplace, esta es de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. ¿De acuerdo? Porque la derivada más alta que aparece ahí es 2, ¿no? Derivada parcial, de hecho. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. De hecho, todas estas, la ecuación de Laplace, la ecuación de calor, aquí aparece una derivada de primer orden, pero la derivada más alta es de segundo orden. Aquí hay dos derivadas altas, las más altas son de segundo orden. Aquí también, ¿no? Entonces, de hecho, toda la ecuación de Laplace de calor y de onda, todas son de segundo orden. De hecho, hay libros escritos sobre ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Libros enteros de esto. Se estudian las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen relación con con fenómenos naturales, ¿no? Como ya les dije. Aquí, U de XY puede ser potencial electrostático. Si quieren lo ponemos a ver. U de XY es el potencial electrostático. Eso denota, ¿no? Es potencial electrostático en el punto XY, ¿no? Obviamente. En el punto XY, aquí U es la temperatura en el punto X y en el tiempo T, ¿no? Temperatura. Pero bueno, ya no vamos a poner eso, no los quiero aburrir con eso, además no es parte de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, denotan algo y por eso se han estudiado mucho, ¿no? O sea, tienen relación con algún fenómeno natural. Entonces, la ecuación de Laplace, que es esta, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Ahora, esta que escribimos aquí, esta ecuación, aunque está elevado al cuadrado, a ver, vamos a decir eso. Curiosamente,
Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Ok. Ordinaria, y aunque tiene aquí un cuadrado, es de primer orden, ¿están de acuerdo? Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden o de orden 1. Orden 1, ¿están de acuerdo? Aunque tiene un cuadrado aquí la derivada. Eso no afecta el orden de la derivada. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y bueno, esta es la ecuación de enésimo orden, obviamente. Esta que tenemos aquí. Vamos a ponerle de E. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, ya sabemos, de enésimo orden. De hecho, es la lineal. Pero ya veremos eso, de enésimo orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Entonces, vamos a hacer un resumen. Tenemos ecuaciones diferenciales. Es una relación entre una función, su variable independiente y sus derivadas. Eso es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial puede ser parcial u ordinaria. Si es ordinaria, la función incógnita solo depende de una variable. Si es parcial, la función incógnita puede depender de dos o más variables. Y el orden de una ecuación diferencial es igual al orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. Lo más bajo que puede haber es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden o de orden 1, segundo orden, tercer orden. Podemos poner una de tercer orden, a ver, vamos a poner una de tercer orden, de segundo orden, de enésimo orden. Vamos a poner una de tercero, explícitamente. Entonces, pues, no sé, ejemplo, 3x y a la 3 o y triprima, ¿verdad? Así. Y triprima. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra, de hecho. Y prima, ¿no? Menos y prima, más 5 y biprima, o 5x, ¿no? O 5e a la x. Vamos a ponerle uno de estos. E a la 2x, ¿no? Y prima más... O sea, todo lo que se les ocurra. Claro, más complicado, pues es más difícil resolverlo. Más y, o más 8y, igual a menos 1. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Esta es una ecuación diferencial, un área de tercer orden. Vamos a ponerle ahí una X, ¿no? Que se vea bien. Entonces esto se ve complicado, ¿no? Pero bueno. Era así, ¿no? Entonces este es de tercer orden porque la derivada más alta que aparece, aquí le puedo poner un cuadrado, ¿no? Un cubo, pero eso no determina el orden de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ya con eso es suficiente, ya entienden qué es orden, ya entienden qué es ecuación diferencial y cuándo es ordinaria y cuándo no. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, en general, ahora vamos a hablar ya más general. ¿Cómo se ve la ecuación general de primer orden? La ecuación diferencial ordinaria general de primer orden
orden es de la forma. ¿Qué forma tiene? Ahorita vamos a ver. No sé qué es aquí. Vamos a ponerlo abajo. ¿Qué forma tiene? Bueno, es una relación entre, como nada más depende de una variable, es ordinaria y es de primer orden, la ecuación diferencial ordinaria general de primer orden es de la forma x, y. Le puedo poner que depende de x y y' de x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. En general se ve así. Es una f, esta f mayúscula establece la relación entre x, y su primera derivada. Se puede escribir así o así también, ¿no? Pongo, sin poner la dependencia de la x. Así y así, ¿no? Ya se entiende que y depende de x, que es la función incógnita. Entonces, esta es una relación entre x, y su primera derivada, por eso es de primer orden. Entonces, esta es la de primer orden, es lo más bajo que puede hacer. Si le borro aquí la derivada, entonces ya es una ecuación algebraica, ya no es una ecuación diferencial. Ahora, la ecuación diferencial ordinaria general de segundo orden, ¿cómo se verá? De segundo orden es de la forma, pues casi copiamos esto y se le aumenta una derivada, ¿no? Nada más le pongo aquí, coma, y bi'prima, coma, y bi'prima de x. Y acá también, ¿no? Coma, y prima, doble. Entonces, esta es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y puedo hacer más general, ¿no? En general, la ecuación diferencial de enésimo orden, ya para terminar, la ecuación general de enésimo orden, es de la forma, pues esta, le pongo aquí puntos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Estaban aquí? No, estaban acá, creo. Puntos abajo. Una vez le pongo aquí los puntos también. Entonces, y le pongo la enésima derivada, y n de x igual a 0. Y aquí también, y n de x igual a 0. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden se ve así o así, ¿no? Es una relación entre x, y sus primeras n derivadas. Esta es la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Y ya dependiendo de la estructura que tenga la f mayúscula, va a recibir la ecuación diferentes nombres. ¿De acuerdo? Dependiendo de la f mayúscula, la ecuación diferencial recibe diferentes nombres. Pero bueno, yo creo que ya es suficiente con las definiciones. Ya saben qué es una ecuación diferencial, cuál es el orden, por qué es ordinaria o parcial, cómo se ve en general una ecuación diferencial de enésimo orden. Veamos unos ejemplos, ¿no? Un ejemplo práctico. Un ejemplo que a mí me gusta. Algunos empiezan con un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ustedes ya saben algo.
la pregunta es, bueno, tenemos un recipiente o un tanque cilíndrico. Tanque cilíndrico de radio R y altura H. Y altura H en posición vertical, porque podría estar en posición horizontal, ¿no? Posición vertical. Tenemos un tanque cilíndrico de radio R y altura H en posición vertical que tiene, además, ¿no? Un orificio en el fondo. Tenemos un tanque cilíndrico de radio R y altura H en posición que tiene un orificio en el fondo, un orificio de área A en el fondo. Entonces, tenemos un tanque cilíndrico de radio R, no sé, pueden ser 50 centímetros, la altura pueden ser 2 metros. Podemos poner las dimensiones, o sea, dimensiones reales, ¿no? Pero también lo podemos resolver en general. Entonces, tenemos un tanque cilíndrico de radio R y altura H en posición vertical, que tiene un orificio en el fondo por donde escapa el agua. Por donde escapa o sale agua, por donde sale agua. Escapa o sale agua. Por donde escapa, bueno, escapa. El agua. Así, por donde escapa el agua. Está lleno de agua. Bueno, puede estar lleno o a la mitad o 3/4, no sé. Ahora, si el tanque está lleno, vamos a suponer que está lleno. Está lleno. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse? ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse? ¿Cuánto tiempo tarda? CR puede ser, como ya dije, 50 centímetros, un tanque real, ¿no? Y H puede ser 1,5 metros. Y A puede ser el puede ser un tubo de media pulgada o de 1 pulgada o algo así, ¿no? El área de un tubo de 1 pulgada en el fondo, por donde sale agua o escapa el agua. Si el tanque está lleno, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse? Esa es la pregunta. ¿Qué hora es? 9:25. Entonces vamos a cambiar ahora a... Vamos a salir de aquí. Vamos a cambiar al pizarrón. ¿Pueden ver el pizarrón? Este es el pizarrón. Vamos a conectarla.
es esto? Creo que es así, ¿no? Creo que es eso. Veamos. Allá. Ya hace algo. Entonces, tenemos un tanque cilíndrico en posición vertical. Altura H. Y radio R, ¿no? Así. Mal. Así. Este es el tanque. Ahí tiene un hueco aquí, un hoyo aquí, ¿no? Por aquí, el área de ese hoyo, esa, entonces por ahí sale agua. El tanque está lleno, entonces, si destapo el hoyo ese, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse? Es la pregunta. Entonces, así como está, pues no se ve. Estamos otro dibujo. Este es el tanque. Podemos usar aquí, bueno, así está bien. Podemos usar muchas cosas. Espera. Déjenme revisar. Bien, estamos aquí. Entonces, vamos a verlo bien. Uy, ya no sé. Estaba mal. Ahora sí, entonces aquí está el hueco. Sale agua por ahí. Y vamos a poner una posición intermedia. Esta Y que es Y de T es el nivel del agua. En el tiempo T. ¿De acuerdo? Este es Y. Este es el tanque. Si Y de 0, claramente es H.
el tanque está lleno. Y Y de algún tiempo, que es el que queremos encontrar, igual a 0, es cuando está vacío, se lleno. Y esto es vacío. ¿De acuerdo? Para algún t grande. Y de 0, según esta es una definición, ¿no? Pero bueno, vamos a quitarles los puntitos. Esta es una definición. Y de t es por definición, así lo estamos definiendo. El nivel de agua en el tanque, nivel de agua. Uy. Esperen. Vamos a poner eso bien. Eso que dije. Y de t es el nivel del agua en el tanque en el tiempo t. Y de 0 es h, está lleno. Y de t igual a 0 es vacío para algún t, ¿no? Para algún positivo, ¿no? Porque para algún t positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este es el planteamiento. Entonces, vamos a guardar esto porque luego no lo guardo. ¿Cómo lo guardo? Como ya lo guardo. Bien, entonces tenemos esta situación. Ahora, el volumen de agua, esto es agua, ¿verdad? Esto es agua. Bueno, lo había puesto con azul, pero bueno. Esto es agua. Entonces, cuando el nivel es Y, ¿cuál es el volumen? Cuando el nivel es Y, pues el volumen depende de Y, obviamente, es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Este es el volumen del agua cuando el nivel es Y. Entonces, vamos a ponerlo acá. Pi por radio al cuadrado por Y es el volumen de agua cuando el nivel es igual a Y, ¿no? Cuando el nivel del agua, ¿no? Es Y. ¿De acuerdo? Ahora, el agua está saliendo por aquí. Sale agua. Vamos a quitar esto porque ya lo tenemos por allá. Mejor que salga de este lado.
sale el agua. Con velocidad la velocidad con que sale el agua es raíz de 2pi. Esto no lo voy a demostrar. Es la velocidad de caída libre. De hecho, este problema, esta hipótesis, porque es una hipótesis, que la velocidad de salida del agua es raíz de 2gy, o sea, tiene que ver con el nivel del agua, se llama ley de Torricelli. De hecho, este es un ejemplo de la ley de Torricelli. Esta es la ley de Torricelli, que la velocidad con que sale el agua por este orificio, el orificio se entiende que es pequeño, ¿no? Si le hago un boquete aquí, bueno, no necesariamente va a ser. El hoyo no es muy grande. La Y también es más o menos grande. O sea, hay varias condiciones para que esto sea cierto. Pero bueno, esta es la ley de Torricelli y dice que la velocidad con que sale el agua ahí por ese orificio es raíz de 2gy, que es la raíz de 2G, perdón, 2gy, ley de, lo escribí mal, ¿verdad? 2gy es la aceleración de la, no sé por qué escribí, 2gy. Ya, esta es la ley de Torricelli. Es la velocidad de caída libre esto. Bueno, entonces, suponiendo eso, ¿qué pasó? Tenemos, ¿dónde está la 2? ¿Puede ser la 1? Sí. Ah, no tenemos la 2. Tenemos la 3. Bueno, no importa. Entonces, el volumen de agua, este es el volumen de agua cuando el nivel es Y. Entonces, necesitamos relacionar estas cosas que tenemos. Entonces, voy a derivar. Esto obviamente depende, todo esto depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a derivar el volumen respecto al tiempo. Entonces, esto es una constante, pi por radio al cuadrado. Y el nivel de agua, pues sí está variando con el tiempo. Esto es una derivación implícita, ¿no? Porque no dependen explícitamente del tiempo, pero yo sé que dependen, no explícitamente, no se ve aquí que dependan explícitamente, pero dependen implícitamente del tiempo, entonces derivo respecto al tiempo. Respecto al tiempo es esta constante por la derivada de y respecto al tiempo. Y luego me doy cuenta que la derivada de b respecto al tiempo es la variación del volumen, la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. ¿Y esto cuánto es? Pues la variación del volumen respecto al tiempo en el tanque se puede escribir en general como la cantidad de agua que le entra al tanque, podría estarle entrando agua al tanque. Por aquí, ¿no? Entra agua. Aquí sale agua. Podría entrar agua con cierta velocidad. En este caso no está entrando agua, pero podría entrar. Podría entra agua con velocidad u. Pero bueno, no entra agua, entonces podría estar entrando agua, pero no entra agua.
No nos vamos a preocupar, nada más sale agua. Entonces, ¿cuánta agua está saliendo del tanque? Pues es la velocidad con que sale, la velocidad que unidades tiene. Vamos a poner por acá. Son metros por segundo, ¿verdad? Son las unidades de la velocidad. Y las unidades del área son metros cuadrados. Si multiplico estos dos, tengo metros cúbicos por segundo. Menos A por B minúscula. Esta es la cantidad de agua que sale la cantidad en metros cúbicos, ¿no? Obviamente. La cantidad de agua o la cantidad de metros cúbicos de agua, la cantidad de agua que sale por el orificio por unidad de tiempo. Si estuviera entrando agua, sería la cantidad de agua que entra por unidad de tiempo menos la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo, ¿no? Esa sería la variación del volumen respecto al tiempo. Pero bueno, aquí nada más está saliendo agua, entonces es negativa, ¿no? Porque el volumen está decreciendo respecto al tiempo. Esto sale, no entra. Entonces esto es negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya poniendo la cosa como queremos, esto es pi por radio al cuadrado, derivada de y respecto al tiempo, y esto es menos a por la raíz de 2GY. Entonces, ¿qué es? Nada más vamos a escribir la ecuación diferencial y mañana continuaremos. Entonces, solo lo quiero escribir como ecuación diferencial. Entonces, vamos a ponerlo así. dy sobre dt menos a raíz de 2g o raíz de 2g por a todo sobre pi r al cuadrado. Todo esto es una constante por y a la 1/2. Entonces, vamos a ponerlo acá, o bueno, ahí, en otro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos y' menos una constante que es ¿qué? Raíz de 2GA sobre pi por radio al cuadrado y a la 1/2, vamos a escribirlo así, igual a 0. Y y de 0 vale h. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden porque es una relación entre y, la variable independiente, que aquí es el tiempo, pero bueno, aparece y su derivada. Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y esto que está aquí es una condición inicial.
que hay un error en dónde. No, menos, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Sí. Aquí. Sí, gracias. Entonces, condición inicial. Esta es la condición inicial. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ya vimos eso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es resolverla. Pero bueno, yo creo que es suficiente por hoy, no nos quiero aburrir tanto. Yo creo que es suficiente. ¿No tienen alguna pregunta? Si quieren hacer alguna pregunta, háganla. Mañana continuamos y la resolvemos. Porque esa es la pregunta. Queremos saber cuándo resolvemos esta ecuación diferencial, o sea, y de t es igual a algo. Es igual a algo y quiero saber cuándo y de un t grande vale 0, ¿no? Esas son las preguntas. Pero bueno, mañana lo terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Los escritos de la clase los va a subir al sitio. Sí, sí, voy a crear un PDF de esto y lo voy a poner ahí en el aula virtual. Sí. Okay. Igual de lo que hizo en Wolfram, ¿verdad? ¿Perdón? También de lo que escribió en Wolfram, de las definiciones y eso, ¿no? Sí, sí, también todo esto. Sí, También. esto lo incluyo en estos dibujos se los pongo ahí al archivo de matemática. Los copio y creo un archivo PDF de eso para que lo puedan repasar. Son las notas de clase, como dijimos. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Ya no hay preguntas? No, profe, gracias. No, profe. Bueno, pues eso es todo por ahora. Mañana continuaremos. Eso es todo. Gracias, Sí, gracias, profe. profe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Terminamos la profesor. reunión. Hasta mañana, profesor. Sí, hasta mañana.